Le doy la bienvenida a todos los que están en el auditorio y en el Zoom. Agradezco a Raúl por la convocatoria, por convocar a este panel. Tenemos a uno que se arrepintió, me parece, al doctor Garrido, que no pudo estar por tema laboral y no puede llegar, así que vamos a ir con lo que tenemos, que es más que suficiente. Voy a arrancar por presentar. Ambos estuvieron muy humildes y no quisieron que los presente demasiado, así que los presento solo por los nombres. Víctor Corbalán, que ya es conocido por todos, y Jorge Resegue. Yo voy a arrancar comentando un fallo. El tema del instituto es el arrepentido, que tiene que ver con la ley y cómo impacta en el proceso penal. Yo elegí un fallo de la Cámara Federal de la Sala 2, integrada por los jueces Martín Urursur y Leopoldo Buglia, y lo elegí porque me pareció bastante interesante, sobre todo la estrategia de la defensa, cómo lo manejó, porque cuando sale este fallo hacía poco tiempo que estaba en vigencia la ley, y cómo me pareció una buena estrategia del abogado, que bueno, no tuvo un buen resultado, pero cuenta como estrategia. ¿Qué sucedió en este caso? En este caso, el señor Valiente Juan Domingo había sido procesado con prisión preventiva por el intento de ingresar 30.000 pastillas de éxtasis desde España a Argentina. Esto fue en el año 2017, en noviembre del 2017. ¿Qué hace el señor Valiente? Una vez que fue procesado, dice que quiere declarar y delata a una persona que era el Morocho Pera. Y dice que esta persona sería el miembro de un miembro de la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y que lo había contactado a él para el ingreso de las pastillas de éxtasis. Lo que hace Valiente dice que tiene documentación, aporta datos, documentación de este supuesto Morocho Pera, y dice que tiene más información, pero que la quería reservar para, en el caso de poder obtener un acuerdo de colaboración. Al poco tiempo, esto fue noviembre del 2017, al mes, en diciembre, pacta con la Fiscalía y hace el acuerdo de colaboración, de acuerdo al 41 ter del Código Penal. Entre otras cosas, lo que dice lo identifica, dice dónde vive el Morocho Pera, y con toda la información que él da en ese acuerdo, lo detienen al Morocho Pera. ¿Qué pasa? El acuerdo que realiza el señor Valiente lo hace con un defensor, se homologa en audiencia ante el juez. Se le toma declaración, pero no se le hace prestar juramento de decir la verdad, y se le retoma toda la información que él tenía. Después la Fiscalía investiga y corrobora que todos los datos que había aportado Valiente eran falsos, que no eran reales, con lo cual habían detenido a una persona con datos falsos. ¿Qué pasa? Lo procesan por el artículo 276 bis, que es el que dice que si luego se corrobora que esa información que se da no es veraz, no solo que se le quita el beneficio que se le había dado, sino que se le impone una prisión que va de 4 a 10 años. ¿Qué hace acá la defensa de Valiente? Apela esta resolución y dice, vea, el 276 bis es inconstitucional. Con lo cual ahí yo digo, bueno, a ver qué estrategia de la defensa, porque primero se decide aplicar los jueces lo llaman herramienta que daba el sistema a través de la ley, y después pide la inconstitucionalidad cuando se da cuenta que terminó procesado por otro delito. ¿Y por qué dice que es inconstitucional la defensa de Valiente? Porque dice que el artículo 276 del Código Penal, que había sido incorporado por la 27304, iba en contra de la no incriminación de la Constitución Nacional. Y además decía que la escala que prevé, que es de 4 a 10 años, era totalmente irrazonable y desproporcionada.
¿Qué le dice la Cámara a este planteo de inconstitucionalidad? Le dice, vea, la ley 27.304 se creó con un sentido que tenía que ver con los delitos de criminalidad organizada y la corrupción institucional. Y también el compromiso que había asumido Argentina para perseguir estos delitos. Con lo cual, dice la Cámara, no puede ser ilegítimo, o sea, no puede ser inconstitucional. Y no puede cuestionarse la legitimidad de esta ley. Además, que esto también es interesante porque ya en este momento la Cámara critica esta ley porque el fallo dice, vea, si bien puede haber críticas a la técnica legislativa, a cómo está redactado, esto no significa que es inconstitucionalidad o que sea ilegítimo. Dice que no se violó la autoincriminación. ¿Por qué? Y analiza cómo fue el acuerdo y la homologación de este muchacho valiente. Y que se cumplimentó con el artículo 8 y con el artículo 10. El artículo 8 dice que en ese acuerdo tiene que participar el abogado, o sea, el imputado, el arrepentido, con su abogado. Y el artículo 10 dice que después de esto tiene que haber una audiencia de homologación donde el imputado arrepentido esté con su abogado, donde el juez corrobore que haya sido una decisión voluntaria del imputado arrepentido y que además el imputado entienda los alcances del acuerdo que está firmando, aceptando. Y entendió la Cámara que en este caso se habían corroborado todas estas condiciones, que Valiente sabía lo que sabía los alcances que tenía este acuerdo, sabía porque se le había dicho en esa audiencia que si se corroboraba que esa información no era veraz, se le podía aplicar el 276 y que él había aceptado y que había sido un acto voluntario. Y también es interesante que el fallo también vuelva a decir que acá no se discute si es una buena o mala herramienta, que se discute si es constitucional y que ellos entendían que era constitucional. Que en ningún momento se había violentado la voluntariedad de Valiente de suscribir este acuerdo. En cuanto al examen de proporcionalidad, no dice mucho, sino que lo que había ocasionado Valiente cuando decide delatar a una persona y después se corrobora que era falso, era un hecho grave porque había incluso afectado la libertad de esa persona y que consideraba que las escalas que establecía el artículo no eran desmesuradas o no eran irracionales. Así que bueno, a mí me pareció interesante por las estrategias que se fueron dando y por cómo ya al inicio de esta ley los jueces también la criticaron. Entonces también es importante esto y saber que al día de hoy no hubo una reforma. Yo lamento que no vino el doctor Garrido porque él iba a hablar de algunas reformas que están dando vueltas en relación a esta ley, pero bueno, ahora los voy a dejar con los disertantes. No sé quién quiere comenzar. ¿Eh? Está bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo lo que preparé, por si me tocaba hablar primero, preparé algo por si me tocaba hablar primero, me preparé algo por si hablaba primero Víctor y preparé algo por si Flor decidía que esto sea una especie de ping-pong de preguntas. Así que Viniste preparado. voy con esto. No, voy con lo que preparé porque decidimos así, que hablaba yo primero, ¿no? Que es lo que tengo más organizado en realidad. Básicamente lo organicé, digamos, en tres partecitas para hablar no más de 10 minutos, dejar algunas cuestiones planteadas que son situaciones que por ahí en la práctica profesional, en algunos casos en donde me ha tocado intervenir, no defendiendo arrepentidos, pero sí en donde ha habido arrepentidos, he visto algunas cuestiones que quizás quedan un tanto desprolijas y complicadas en el procedimiento. El título que eligieron quienes organizaron esta charla fue la declaración del arrepentido y su incidencia en el proceso penal. Yo creo que para llegar a ese punto, previamente, hay que hablar de algunas cuestiones que para mí yo le puse que eran algunas obviedades, que tiene que ver de dónde viene todo este instituto que tiene que ver con el arrepentido. En segundo lugar,
charlar un poco y ver de qué se trata esto, si su naturaleza jurídica es una figura que corresponde al derecho de fondo o si es del derecho de forma, y creo que cada una de esas discusiones van a tener algún tipo de impacto en análisis de constitucionalidad de la figura, de su fundamento y sus finalidades. Y por último, sí, verlo como una herramienta procesal, que fue un poco lo que decía Florencia, que en este fallo fue lo que terminó afirmando Barroetebeña, creo que era el juez que terminó resolviendo, y cuál sería la incidencia que tiene el proceso penal, en donde solamente voy a dejar adelantada algunas cuestiones que creo que lo mejor sería que la discutamos entre todos y veamos si tiene sentido la forma, sobre todo en la que está regulada, la aplicación procesal del instituto de fondo que tiene el artículo 41 ter del Código Penal. Algunas obviedades. Esto no es una novedad, esto no es nuevo, no arrancó con la 27.403, ya lo teníamos, ya existía en lo que era el viejo delito de traición a la patria, encontré antecedentes de por allá del año 1860 y pico, en ciertos delitos que tenían que ver contra la seguridad de la nación, el terrorismo. En la actualidad y en lo más moderno sí comenzó con los delitos de privación de la libertad coactiva o secuestros extorsivos. Luego también lo incorporó ciertas leyes que traían regulaciones sobre trata de personas, desaparición forzada de personas, en el lavado de activos, en lo que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. También hay algo relacionado con esto que tiene que ver con algo que llaman el acuerdo de colaboración eficaz que puede hacer la persona jurídica con la fiscalía para colaborar y tratar de evitar la aplicación de algún tipo de pena. ¿De dónde viene la regulación que tenemos actualmente? Bueno, son compromisos internacionales que hemos firmado como país, que vienen de las convenciones en el marco de Naciones Unidas. Una es contra la delincuencia organizada transnacional y la de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Allí el Estado a lo que se obligó realmente, el Estado argentino, fue a adoptar medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos de corrupción o en grupos delictivos organizados a que propicien a las autoridades competentes información útiles con fines investigativos y probatorios. Este es un compromiso internacional que tenemos nosotros, derivado de ese compromiso internacional, se sanciona la ley 27.304, que en principio debería tener que ver con delitos vinculados a la criminalidad organizada y a la corrupción institucional. Lo cierto es que si nosotros vemos el catálogo de delitos, no todos tienen que ver con la delincuencia organizada o con la corrupción institucional, sino que hay algunos delitos, por ejemplo, sexuales, dentro de lo que sería el inciso D de este artículo 41 ter, que serían presupuesto de aplicación del Instituto del Arrepentido. Eh, Hay otros delitos, por ejemplo, con el orden económico y financiero, que eso sí tienen que ver con la delincuencia o la criminalidad organizada, los fraudes contra el Estado y los delitos contra la administración pública, que integraría delitos que tienen que ver con la corrupción institucional. Los secuestros extorsivos, por ejemplo, decisión político-criminal, que no tiene que ver mucho con estas obligaciones respecto de las convenciones internacionales. O sea que el primer planteo que podríamos hacer es si todo aquello que no tiene que ver con la delincuencia organizada o con la corrupción institucional realmente fue una política criminal acertada, incorporarlos como presupuesto de la posibilidad de que exista arrepentido. Segundo punto que les dije que iba a tratar es el tema de la naturaleza jurídica. A mí siempre me costó mucho poder determinar si el instituto del arrepentido, el acuerdo de colaboración, la delación premiada o el imputado colaborador, es un instituto del derecho penal, del derecho de fondo, o si es un instituto procesal. Y la verdad es que todos los libros hablan siempre de naturaleza jurídica, uno odiaba como estudiante analizar naturaleza jurídica de las cuestiones, pero creo que tiene alguna implicancia
en después el análisis de, por ejemplo, la constitucionalidad de esta figura y de cómo debería estar regulada y si está bien regulada en los códigos procesales como una técnica especial de investigación o como una herramienta procesal para los fiscales, básicamente, que así es la forma que la tienen regulado. Para la ley 27, nunca me acuerdo si es 403 o 304. 403, la 304. La incorpora con una modificación al Código Penal, incorporando el artículo 41 ter, y básicamente es un atenuante genérico para ciertos tipos delictivos. O sea, funciona como un atenuante genérico de los delitos que se encuentran descriptos en esos incisos del 41 ter. Es genérico, si bien describe algunos tipos delictivos, no se incorpora a la parte especial, específicamente en las descripciones penales de los tipos delictivos, y básicamente la consecuencia de ese atenuante es reducir la escala penal, o sea, modificar la escala penal, pese a ser un hecho en principio consumado, lo lleva a la escala penal de la tentativa. Con lo cual, básicamente sería un elemento que el legislador consideró importante y necesario para poder atenuar las consecuencias penales de algún hecho delictivo como consecuencia de haber realizado este acuerdo, que sería el acuerdo de colaboración. Luego, esto hubo que regularlo en los códigos procesales penales para ver cómo dentro del proceso penal íbamos a poder incorporar, hacer valer este beneficio que podía obtener un imputado si es que decidía colaborar con la investigación. Y en este caso, y acá para mí es un error, es donde los códigos procesales penales, por lo menos los dos que más nos interesa en cuanto al análisis, que es el propio Código Procesal Penal de Santa Fe, que lo incorporó el año pasado, y el Código Procesal Penal Federal, lo tratan como una técnica especial de investigación, o sea, como una herramienta que tiene el fiscal para poder mejorar, obtener información y avanzar dentro de lo que sería su investigación penal preparatoria. Y ahí es donde me parece que se produce ese primer choque, ¿no? O es un atenuante y en ese caso debería ser analizado desde el punto de vista de la pena, o es una herramienta que podrían usar los fiscales como para poder avanzar en su investigación. ¿Está? Por eso yo no logro llegar a una conclusión de la naturaleza jurídica. En definitiva, entiendo que deberíamos considerarla como una naturaleza jurídica mixta, porque en definitiva la propia ley 27403 lo que hace es, por un lado, crear la figura, incorporarla al Código Penal, y luego también se incorpora al Código Procesal Penal Federal en espejo para poder incorporarla. Y aquí es donde se plantean los primeros interrogantes, que imagino que después serán los que Víctor tratará de que nosotros podamos llegar a comprender y llegar a una conclusión final, ¿no? Por ejemplo, la ley penal más benigna, o sea, para hechos que fueron anterior a la sanción del año 2016, si mal no recuerdo, de esta ley 27.403, 304. Tenía razón Víctor, como siempre. De la 27.304. ¿Se puede aplicar para figuras previas, anteriores? ¿Está? Claramente, si lo vemos como un atenuante de la pena, al ser una ley penal, sería una ley penal más benigna vista desde el punto, desde la óptica del imputado. Claramente esto significa un beneficio para el imputado. Pero hay un fallo en la causa de Cuadernos, en donde hay un voto interesante de la doctora Figueroa, que la doctora Figueroa dice, por ejemplo, que sería inconstitucional considerar que esto es una ley penal más benigna porque, por un lado, crea una figura penal, que es esta figura que tiene que ver con el aporte malicioso y falso de información para lograr ese acuerdo, y que, por otro lado, visto desde la óptica de los demás imputados a los cuales no les favorece la información que aporta el imputado colaborador, claramente no sería ley penal más benigna. Con lo cual introduce algún viso de dudas de si podría aplicar
a los hechos que se hayan cometido previo a la sanción de la ley. En segundo lugar, también la cuestión tiene que ver y deberíamos poder tratar de definir si se violenta o no se violenta el principio de igualdad en la aplicación de la figura del arrepentido. Esto también está analizado allí en el fallo de Cuadernos, en donde básicamente lo que se plantea en algunos de los puntos, y también lo ha planteado la doctrina, si mal no recuerdo, Sansinetti tiene escrito algo al respecto, en donde él lo que dice es que, en definitiva, se estaría premiando a aquellas personas que han ocupado mejores lugares o lugares más privilegiados dentro de la organización delictiva, porque son ellos, en definitiva, quienes podían tener información para luego terminar vendiendo la cara a la fiscalía. Y estaríamos discriminando a aquellas personas que son los eslabones más bajos, que claramente a ellos no llegaría esa información. De nuevo, si esto es una herramienta de investigación de utilidad para el fiscal, bueno, la verdad es que eso debería poco importarme. Ahora, si esto es un atenuante y nosotros deberíamos considerar que todos deberíamos estar iguales frente a la ley para poder acceder al atenuante en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias, tal vez podríamos llegar a tener algún tipo de cuestionamientos de ese punto. Y por último, lo que sería la violación de la prohibición de autoincriminación, que no tiene que ver específicamente con este nuevo delito que se ha creado, sino que tiene que ver con que al otorgar beneficios para aquella persona que se autoincrimine y a su vez dé información de otros partícipes de esos hechos delictivos, básicamente lo que estaríamos haciendo, dicen algunos, es dando o coercionando a los imputados para que puedan o deban autoincriminarse y lograr así estos beneficios. Bueno, estas son algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones para mí vinculadas con la concepción que tengamos acerca de si esto es un instituto del derecho de fondo y deberíamos analizarlo simplemente como una ley penal que tiende a analizar ciertas circunstancias de cuál sería la conducta posterior al delito de una persona que cometió un hecho delictivo y luego colaboró y por lo tanto es merecedor de menor culpabilidad, y en ese caso se debe atenuar la pena fijada en una escala penal más leve, o si esto se trata en definitiva de una técnica especial de investigación como una herramienta que se le pone en manos a los fiscales para que logren mayor eficacia en lo que sería el trámite de su investigación penal preparatoria, y acá es donde empezarían las mayores complicaciones. Y ahí es donde entramos, analizando ahora sí al Instituto del Arrepentido como una herramienta procesal, cuáles serían las incidencias en el proceso penal. Y para eso, básicamente lo que hice fue puntuar algunas cuestiones que me parece que pueden generar incidencias en el proceso penal, que algunas de ellas están reguladas tanto por el Código Procesal Penal Federal como por el Código Procesal de la provincia. Ambos lo tienen regulado en lo que sería la parte probatoria, o sea, donde se regulan las pruebas. De nuevo, para mí es un error eso. Después veremos qué pensás vos al respecto. Y los puntos, digamos, que quiero dejar para que después podamos analizarlos y charlarlos, es si la declaración del arrepentido, entendida como una evidencia para la investigación, es realmente un insumo que podemos considerar útil como investigadores, como para poder iniciar o avanzar en algún sentido una determinada investigación penal preparatoria. En segundo lugar, lo que regulan los códigos es la declaración del arrepentido como un elemento para evaluar la aplicación de medidas cautelares. Y ahí, digamos, lo que deberíamos tratar de preguntarnos y tratar de definir es cuánto debe incidir en la aplicación o no de una prisión preventiva alguien que ya se autoincriminó, que en principio habría confesado la comisión de un hecho delictivo y que se lo beneficiaría con algún tipo de interpretación o análisis favorable
para la atenuación o no aplicación de algún tipo de medida cautelar personal. El tercer punto es si realmente la declaración del arrepentido puede ser considerado o no un medio de prueba y, en definitiva, cómo se incorporaría ese medio de prueba, y esto es para los, ahí lo veo a Gustavo que está, para los especialistas en litigación, cómo debería, digamos, incorporarse esta información al momento del juicio. Tenemos muy regulado todo lo que sería su incorporación a la etapa de investigación penal preparatoria. Pero a mí no me queda muy claro, y creo que todavía no hemos tenido alguna experiencia, sobre todo en nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe, de cómo sería incorporada al juicio, porque algo dice que debería ser como un anticipo jurisdiccional de prueba, pero bueno, habría que ver, se le quita la posibilidad, ya declara como un testigo en el juicio. Habría que ver qué pasa si al juicio llega sin todavía tener definida la pena, porque a lo mejor no firmó un abreviado. La otra cuestión sería la declaración del arrepentido, si sería o no una confesión, o sea, si necesariamente es o no una confesión. ¿Podría ser absuelto el arrepentido en el juicio? Porque a lo mejor lo que confesó o lo que admitió haber participado fue en un hecho, pero él puede decir, mire, usted está investigando esto, para usted es delito. Yo participé en lo que para usted es un delito, pero para mí no es un delito. Igualmente yo le doy información. Entonces, directamente, ¿podría ser absuelto un arrepentido? O yo le di información que involucra a otro. No, porque realmente me está gustando tanto esto que vos estás diciendo. Depende porque no te escuchan lo del Zoom. Bueno, escúcheme, lo del Zoom, en realidad tendrían que venir a estar acá, así que me dejan descorobar porque en realidad acá los que están acá, que hay mucho a la derecha y hay poco a la izquierda, pero en definitiva no vamos a hacer una lectura política. Vos estás en el centro. Quiero decir, está bueno, si vos me permitís te interrumpo, ¿por qué? Por supuesto. ¿Pero por qué? Porque está bueno la ilación que vos venís haciendo, que es una ilación dogmática, vos estás analizando lo que dice la ley. Está bueno porque me ayuda a pensar, nos ayuda a pensar en qué puede consistir los dichos de este muchacho que no era tan valiente, pero que en definitiva colabora. Él pretende colaborar. Vamos a hablar, que esto de arrepentido me parece absurdo. En realidad es un botonazo el tipo, porque viene a contar acá, claro, lo manda en cana a otro, pero en realidad es un buchón, así se llamaba antiguamente, un buchón. Este botonazo puede venir a contarle cosas al fiscal que le ayudan en su trabajo, pero que no lo comprometen a él. O sea, no está, no, porque lo que dicen de la autoincriminación están partiendo de la base que vos también lo dijiste, de que al mandar en cana a otro, también se manda también él. Ese es un supuesto fáctico que no necesariamente se tiene que dar. O sea, podemos tener una persona que está colaborando con el fiscal, vos dijiste antes, ¿qué naturaleza jurídica? Esto es un acuerdo. Yo no creo en el arrepentido, ¿qué arrepentido? Esto es un acuerdo, o sea, te ofrezco rebajarte la pena si vos colaborás conmigo. Eso se lo digo al abogado, el abogado habla con el cliente y después me dice, che, sí, me dijo que sí. Va a colaborar y ¿qué te va a dar? Y te va a dar esta información. Vamos a ver si te sirve, pero con esto él pretende que vos después le bajé a la pena, a la escala de la tentativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que puede haber alguien que colabore con el fiscal con ese objetivo de conseguir una rebaja, pero que no se autoincrimine. Ese es un supuesto. Puede ser. Dice, yo me enteré, puede ser. Yo no me enteré, pero yo no participé en todo esto. Yo me enteré que esto lo hicieron, lo hizo Bruno Guatela junto con algún otro muchacho de su corriente de pensamiento, pero yo no tengo nada que ver. No importa que a mí me impute el fiscal. Yo digo que yo no tengo nada que ver. Yo no confieso nada. ¿Estamos? Pero le digo, ¿cómo? Que no me preocupa a mí, no me preocupa a mí que me esté a mí atribuyendo el hecho. A mí me preocupa colaborar con respecto a este hecho que vos me estás atribuyendo, pero negando participar. Esto es un supuesto. Entonces, al negar participar, yo no me autoincrimino, porque no estoy diciendo yo también fui.
Yo estoy diciendo, yo no fui, pero fue Guastela, o fue Superti. En tal caso, si eso te sirve, a mí rebajame la pena porque yo colaboré con vos, hermano. Dame una caída. Eso es un supuesto que se puede dar. Pero convengamos en que siempre estamos en presencia de un acuerdo de voluntades entre un imputado con su abogado y un fiscal. Nada, el arrepentimiento es una forma que le pusieron los legisladores y los políticos para mostrarlo edulcoradamente a este buchonazo, nada más. No es que acá quisieron traer, decir, necesito que estés arrepentido. ¿De qué arrepentido? No estoy arrepentido de nada. Vengo a contarte algo que te puede servir. Por ejemplo, que esto lo hice en combinación con el juez. Cualquier dicho que tenga que ver con la realidad es pura casualidad. Esto tiene que ver con el juez. ¿Cómo con el juez? Sí, el juez sabía de todo esto que estábamos haciendo nosotros. Que estaban haciendo los otros, no yo. Y, sin embargo, acá está. Entonces, sirve, puede servir. Esta ley está tan mal construida. Yo tengo reparos ideológicos primero y técnicos después. En lo técnico, la verdad que hay cosas que no las entiendo, porque el Código Procesal de Santa Fe fue mucho más allá en sus disparates que lo que plantea el de la Nación, convengamos. Bueno, yo no era que te quería robar, yo quiero seguir con vos. Quiero seguir dialogando. Permiso, coordinadora. Escuchá, Yo te yo te propongo que dejo. sigamos dialogando. Yo te voy a dejar acá estas preguntas o estas cuestiones, porque yo no tengo de respuesta. tampoco. La realidad es que no tengo respuesta, tengo Bueno, cuestionamientos. pero por ahora intervengamos nosotros dos porque acá hay muchos que Bueno, quieren meterse y nos van a arruinar. Dale. no, el otro punto es que lo que no hay que. Ya se acercó Superti, Sí, que sí, por eso. seguramente va a No, quedar. no. Eso para estar más cerca del No micrófono. le demos entrada. La otra es que considero que nunca tenemos que olvidarnos que la declaración del arrepentido, yo sigo diciendo arrepentido porque está en el título de la charla, ¿eh? Yo Sí, coincido está con mal. vos en Colaborador, digamos. el imputado Sí. colaborador. Nunca puede olvidarse de que claramente está ejerciendo un acto de defensa. O sea, él lo que está buscando con esto es defenderse, de alguna manera. Es mejorar su situación. Exactamente. Si eso no lo olvidamos nunca, debemos entender que en el curso, porque creo que es algo que se olvidan, yo les dije al principio, esto son experiencias que me ha tocado nunca de trabajar con un imputado que quiso colaborar, porque no me tocó, no sé si estaría de acuerdo, pero sí en causas donde ha habido imputados colaboradores. Yo creo que es como que todos se olvidan que esa persona sigue siendo investigada y va a ser juzgada o firmó un abreviado. Y ahí me viene la otra cuestión. La declaración del Eso, arrepentimiento. Jorge, eso te iba a decir que no te quise interrumpir, que muchas veces lo vemos como abreviados, donde previo hay una declaración. Nos ha pasado a nosotros en la mega causa antes de arrancar el juicio, uno de los imputados firmó un abreviado y la firma de ese abreviado tuvo que ver con una declaración donde básicamente marcaba a los otros imputados como responsables de los delitos. Y fue incorporado como testigo, como prueba nueva, testigo del juicio, y cuando declaró no se le tomó juramento de decir la verdad, o sea, hizo una declaración sin juramento. Fue algo. Bueno, por eso es como que se olvidan. Con Raúl justo nos tocó intervenir en Venado Tuerto en una causa, creo que recién estaba sancionada esta ley, y nosotros creo que estábamos en viaje porque se hacía la audiencia imputativa, y llegamos y nos dijeron, ya hay un arrepentido que firmó un abreviado. Ya fue, creo que fue el más rápido del mundo. El más rápido. Entonces, bueno, está bien, pero ahí involucramos colegas y es mejor no involucrar a nadie. Pero bueno, y esta sería la otra cuestión, Víctor, ¿es compatible como está regulado y que supuestamente para qué sirve la figura del imputado colaborador con este acuerdo de colaboración con el acuerdo de procedimiento abreviado, en donde ahí sí hay una, según nuestro código, una aceptación de responsabilidad penal? Digamos que el código no está diciendo que tiene que ser firmado un abreviado. El código lo que está diciendo es, se adoptarán las formalidades del abreviado, pero no está diciendo, tiene que confesar y tienen que arreglar el tema de la pena con el fiscal. No. Así que el código este va agregando formalidades absurdas. Es absurdo lo de la formalidad del abreviado,
Es absurdo que lo hagan como anticipo jurisdiccional de prueba. Y después es una gran contradicción que lo hagan a declarar como testigo en el plenario, si ya es prueba, ya está la prueba. ¿Qué va a ir a, salvo que hablen de otros temas? Pero él lo que declaró, si es un anticipo jurisdiccional de prueba, está consolidado. Punto. Se terminó. ¿Para qué después? Entonces no, pero aclaramos, ojo. Después lo vamos a considerar testigo, le dan una categoría diferente. Al respecto, ustedes saben, los que tienen años como yo en el instituto, que acá hemos planteado más de una vez que no tenemos ningún problema, al contrario, nos parece muy bien que los imputados presten juramento de decir verdad una vez que ellos rechazaron el ofrecimiento que le hace la Constitución de la garantía de guardar silencio. Eso no hay ningún problema. Con la misma Constitución en Estados Unidos prestan juramento de decir verdad todos los imputados cuando decidieron declarar. O sea que acá, porque se le ocurrió a Obarrio en adelante, a todos los muchachos inquisidores, no miraron la Constitución, o si la leyeron, salieron tocando otro tema, como dice el filósofo Andrés Rosler, le pusieron la partitura de Beethoven y se escuchó qué tendrá el petizo. Bueno, eso pasó muchas veces y sigue pasando. Hoy leyeron el código en la Constitución Nacional, cuáles son los requisitos para nombrar la Corte Suprema y salieron considerándolo un empleado, el ministro de la Corte, y lo nombraron en comisión porque estaba en receso del Senado. O sea, si el juez lee la Constitución, tiene que aplicar la Constitución, no otra cosa lo que se le ocurra a él. Bueno, acá el tema es ese. No hay por qué no legislar el juramento de una persona. ¿Por qué? Porque convengamos en que vos decías antes, ¿qué es una prueba? Claro que es una prueba. Los dichos del imputado son una prueba. Entonces vamos a poner en la escala actual del Código Procesal Penal de Santa Fe. Te hago este ejercicio. ¿Qué vale más? Tenemos un muchacho que colabora. Entonces, después lo tenemos que tratar como testigo. Ese es un buchón, un botonazo, que viene y cuenta todo cómo era la organización, quiénes éramos, que estaba también el juez metido, un montón de cosas cuenta. Cuenta todo. Extraordinario. Después tenemos el otro que no cuenta nada de eso. Y después tenemos un testigo que escuchó, que vio, que cuenta lo que vio. Ese bajo juramento de arranque. Entonces, para el Código Procesal Penal, la primera validez de la prueba, la primera verdad, porque de eso se trata acá. Acá siguen buscando la verdad como en la Inquisición. Y para eso legisla todo esto. No sé si vos compartís eso. Entonces, el primer valor probatorio lo tiene el testigo, como los peritos. Porque nosotros tenemos en muy mala prensa la declaración del imputado y en peor prensa la del abogado. O sea, el abogado, vos sos el defensor. ¿Qué querés? ¿Qué se puede esperar de un defensor? Pésimo el valor de la declaración de un abogado, cuando un abogado hace un acuerdo con el fiscal y lo miran con recelo. Entonces, vale más la declaración del testigo que la declaración del imputado. Esto es un disparate. ¿Por qué? El imputado que se está defendiendo no debe ser también considerado una prueba. Es más, yo quiero declarar bajo juramento, va a decir el tipo, porque ya que entonces están dándole más valor al otro, yo también quiero declarar. Y yo digo, este es un mentiroso. Este no manda en cana todo, pero este es un mentiroso. En realidad a él le pusieron plata o él está tratando de conseguir esto para una ventaja personal, pero son todas mentiras las que está diciendo. ¿Por qué? A la hora de valorar la prueba va a tener más valor una declaración que la otra. De ninguna manera. Un disparate. No puede haber prueba tarifada, sino que acá con la sana crítica tenemos que ver qué nos parece más verosímil. Y a mí me parece, y no solamente a mí, sino vos dijiste antes, Sansinetti, bueno, Díaz Cantón, Fernando Díaz Cantón, tiene un excelente artículo que búsquenlo en el Google, está a disposición de todos para que lo lean. Excelente. A mí me parece que es un disparate que tengamos que seguir considerando que tiene valor los dichos de una persona que lo hace porque quería conseguir una ventaja. ¿Desde qué ética
usted viene a decir que vale su declaración cuando usted lo hizo porque sabía, pues se lo dijo su abogado, mirá, si vos contás todo esto, vamos a conseguir una rebaja en la pena. Usted está condicionado. Usted viene a confesar en todo caso y a mandar en cana a otros porque a usted le ofrecieron una rebaja de pena. Porque con usted estuvo negociando el fiscal. Tremendo. Tremendo. A mí me parece espantoso que los fiscales negocien la pena con un imputado para que confiese, pero es mucho más grave cuando lo que se negocia es nada menos que la prisión preventiva. Ahí ya estamos más grave todavía. Eso yo creo que es el punto más que más me afecta a mí desde lo ideológico, que el tipo diga, mire, yo voy a confesar, ¿sabe para qué? Porque salgo en libertad mañana. Yo confieso, mando en cana al otro, entonces ahí me reducen de un tercio a la mitad, que tenían la oportunidad de arreglar el tema del tercio a la mitad, de que estamos hablando cuando hablamos del tercio a la mitad, y no lo hicieron. Seguimos entonces con todas las teorías que podemos llegar a bajar para ver de qué tercio hablamos y de qué mitad hablamos. Pero bueno, no lo hicieron. Entonces, a mí me parece que esta ley, tanto la nacional como después lo que hicieron con el Código Procesal Penal, son los espejitos que con los españoles le daban a los indios para que los indios se quedaran tranquilos, y acá le damos a una sociedad que está ávida de punición. La sociedad nuestra necesita que le digan un discurso, acá se va a terminar la corrupción. Acá con la ley esta ley, no la otra, esta ley, que nada menos que de la ministra actual de Seguridad, porque en el 2016 estaba ella, cuando se promulgó, la señora Bullrich, fue la que dijo, con esto se termina la corrupción. Con esto terminamos, porque no solamente esto, es mucho más, todas las otras cosas que agregan. Entonces, nos están vendiendo espejitos de colores. A nosotros, hace años que aprendimos que el discurso de la ley de ninguna manera es solucionador de problemas. De ninguna manera. Esto lo aprendimos y lo defendimos y nos dimos cuenta que la ley es nada más que un discurso que limita el poder, sí, limita el poder, pero nada más. Fíjense, esta sociedad no quiere eso. No quiere que limiten el poder. Quiere que le den más poder porque le prometieron que ejerciendo ese poder se termina la corrupción. Entonces, claro, y con esto termino porque quiero escuchar a los demás. Tendría muchas cosas, escribí muchísimo y no sé para qué. Yo termino con esto. La ideología está presente. Y es interesante que algún sociólogo se ponga a analizar cómo funciona esta sociedad cuando los que venimos de haber visto, luego de la dictadura militar, que no tenía ningún límite más los que ellos querían ponerse, a un candidato que ganó las elecciones con la Constitución en la mano y repitiendo de memoria el preámbulo. Y hoy asistimos a un presidente que ganó las elecciones con una motosierra en la mano. Entonces, ¿cuál es la diferencia simbólica que a mí me parece interesante traer acá? Allá, en el 83, Alfonsín decía, quiero que haya límites en el ejercicio del poder. Las garantías constitucionales hay que tenerlas vigentes. Y el actual, que no lo puedo nombrar porque hasta me hace mal, el actual, que no tiene límites, que dicta decretos de necesidad y urgencia y que quiere ir adelante contra todo y contra lo que sea, los jubilados, los trabajadores y todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere eso y por eso lo votó. Entonces el problema no está ni en un candidato ni en el otro, sino en una cultura que en la sociedad está instalada, donde se ve bien el discurso del líder que nos promete terminar con la corrupción. Y para eso, nada mejor que una buena ley. Esto es un disparate. A mí me gustaría que el instituto tenga un espacio para analizar puntillosamente toda la 14258. ¿Está bien? Sí. Sí, 14.258. Ah, pegué. Un genio. Toda la 14258 es una sarta de mentiras que lamentablemente al gobernador le han hecho creer que es posible, inclusive, porque lo dice, hacer una reforma constitucional sin garantías. ¿Cómo sin garantías?
Entonces, ¿qué van a hacer? No lo entiendo. Sinceramente, lo digo con mucha desazón. Porque en lugar de sacar esta ley, ¿sabe cuántas cosas hay para hacer? Y lo dijimos en Reconquista y lo volvemos a decir aquí. Hay muchísimas cosas para hacer. Porque los que ejercemos la profesión diariamente estamos cansados de ver los fracasos investigativos. Cuando estamos por el lado de la querella, no se puede analizar el celular ni la computadora hasta dentro de un año. Porque ¿saben cuántas hay? ¿Cuántas licencias del software necesario para poder bajar lo que hay en un celular, lo que hay en una computadora, que son de una empresa israelí? En Santa Fe hay 7, o por lo menos creo que hay 7. Había 4 y iban a comprar 3 más. Son caras. Entonces no dan abasto. Cuando la prueba, la reina de la prueba en cualquier investigación penal hoy es el celular. Entonces aquí llegamos a que meten preso a una persona, la acusan de un delito y después vemos, sigue en prisión preventiva y ya veremos cuándo tendremos tiempo para conseguir analizar el celular. Esto es terrible. ¿Y se creen que la solución está en poner recompensas? ¿O ponerle premios al imputado que confiesa, bajándole la pena? Son todos disparates. Entonces, digamos las cosas como son. Acá hay un problema ideológico tremendo. Yo lo he discutido con el actual ministro de Justicia, lo he discutido en Santa Fe, lo he charlado con ellos y me doy cuenta que están en la vereda de enfrente. Y nosotros que venimos enseñando en la universidad la importancia de las garantías, nos consideran enemigos. Nosotros defendemos a los delincuentes. Raúl, nosotros en la universidad defendimos a los delincuentes, porque las garantías se olvidan de las víctimas. Los que se olvidan de las víctimas son ustedes. Se lo digo al Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación, que no respeta a la víctima, aquella víctima que firmó un acuerdo con el imputado, consolidó, no hay ningún tipo de problema, cobré la indemnización, listo. Ah, no. No existe la letra de la ley, esa que estamos hablando, 59 del Código Penal, inciso sexto. ¿Cuándo lo aplican? En un homicidio culposo. A ver, ¿cuándo lo aplican? No, no se aplica. O sea, seguimos burlando la letra de la ley. Entonces no me vengan con la justicia. Simplemente apliquen la ley. Yo no quiero que los jueces hagan justicia, porque cuando el juez dice, pero yo hago justicia, lo que está diciendo es yo hago lo que se me da la gana. Y del derecho natural para acá, pasando por los moralistas y los interpretativistas y todos los otros que lo que hacen es leer lo que les parece y lo que les conviene a su objetivo, se han olvidado del derecho positivo. Y yo creo que es lo que tenemos que volver. Nada más, che, gracias, sigan ustedes, porque realmente... Dos cosas. Primero, eso tanto que escribiste, se lo podrías aportar al instituto porque pasa un chivo. El Colegio de Abogados volvió a partir de lo que fue periodo 2022-2023 a hacer la revista. Y estamos recolectando a gente que quiera aportar los artículos como para poder publicar en la revista. Así que si tenés ganas, puede ser un aporte del Instituto de Procesal Penal. Debo ser sincero, porque yo no voy a andar acá, no me gusta andar atajándome, disculpame, no tengo ninguna gana de colaborar con un presidente del Colegio de Abogados que viola la ley. Porque el código, en la ley orgánica de tribunales dice que los dirigentes del Colegio de Abogados no deben participar en política. Y hoy lo tenemos como candidato a convencional constituyente de Santa Fe. Así que disculpame, porque yo sé que Bueno, vos también estás vinculado. hice pero muy me mal estás pidiendo algo en proponerle eso que hacer. aporte Pero no lo el quiero hacer porque artículo. empecemos por casa a cumplir con la ley. O sea, yo le reclamo al Ministerio Público de la Acusación, le reclamo a los jueces que cumplan con la ley. Y nosotros los abogados, ¿qué hacemos? La violamos. Hermoso. Hermoso. Disculpame. Nada, no pasa nada. Después que termine la charla, si querés nos sentamos y lo charlamos, porque esto pasó por directorio, hubo un análisis en el directorio de la situación. No, yo voté a favor de que no se violaba la ley, pero vinimos a hablar del arrepentido, así que me parece que no. eh,
Bueno, voy a abrir debate si alguien quiere hacer alguna. Raúl, ¿querés? Bruno, a ver cómo salimos de esta. No, no, no. Yo vengo a tirar nafta, sencillamente. Distinto a lo que me caracteriza. No, mi pregunta va por otro lado. Uno como profesional, ¿cómo hace? O sea, ¿qué asesoramiento le doy yo a mi cliente en este sentido? O sea, me controvierte mucho la posición de ser el abogado de la persona que puede delatar. ¿Cómo lo asesoro yo? ¿Qué le digo? Porque yo le tengo que informar, mira, las modernas teorías del derecho penal, que son muy abarcativas de la responsabilidad, permiten imputar una cantidad casi indeterminada de personas. Entonces, esto es muy sencillo, el primero que habla se la lleva, como la sortija. Entonces, a mí me controvierte mucho dar ese consejo profesional porque la ley de la selva es terrible y tampoco sé bien cuál es el servicio que uno termina brindando en ese caso. Digo, ¿y por qué no lo podría hacer? No lo puede informar el MPA, no lo puede informar el órgano acusador, lo tenemos que hacer nosotros, porque no es una salida alternativa. Pero le estamos diciendo al tipo, mira, agarrá la sortija, porque todo se termina, como le pasó a ustedes en viaje. No, ni llegaron y ya habían perdido. Entonces, desde ese punto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo resuelven? ¿A dónde pueden llegar? ¿Y cómo podría ser el caso? No, porque, digamos, es dificilísimo en esa situación. Ahora, si todo es el cuestionamiento de que esto no sirve para nada, vamos a volver siempre a lo mismo, de que no sirve para nada, que está todo mal y que esto sería uno de los elementos en que lo transforma en inconstitucional por violar el principio de igualdad ante la ley. Esa sería, digamos, la respuesta por ahí de manual. Ahora, yo no creo que el que llega segundo, no me limita a que haya un solo imputado colaborador, la ley. Y ¿Aconsejarías que colabore? no, pero está bien, pero pues, o sea, a ver, él lo que me está diciendo es, si vos tuvieras al cliente, vos te sentarías y le dirías, che, corre en colaborar porque si no sos el primero, perdiste la oportunidad. Yo le estoy contestando, no lo haría, porque para mí, llegar primero no significa, o mejor dicho, no llegar primero no significa perder la oportunidad tal como está regulado la situación. Sí, tal vez haya menor posibilidad de incorporar o vender información, porque me gusta decir esto de vender información, a los fines de lograr algún tipo de beneficio. Che, ¿sabés qué pasa? Que la defensa siempre es estratégica. Vos te estás planteando una cuestión de índole moral y, y yo creo que no hay lugar para eso, porque, digamos, los inmorales son los que hacen la ley, no nosotros. Los inmorales son los que hacen la ley, los que no respetan la Constitución, los que no cumplen con los principios constitucionales. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver el posicionamiento de nuestro cliente estratégicamente, qué es lo que le conviene. Y bueno, y si le conviene confesar y colaborar, que lo haga. ¿Por qué? Porque yo tampoco me puedo ir a dormir tranquilo desde el punto de vista moral si no le advertí a mi cliente que por supuesto no tenía la menor idea ni de la 27403 ni del... No, es lo único que sabe, el número que va a salir a la quinela. No tiene otra idea de número. Y vos tenés que informarle. Mira, la legislación dice esto. Yo creo que el debate moral se termina porque nosotros tenemos un deber moral, que es ser fieles a nuestro cliente y siempre brindarle lo que más le conviene a él, defendiendo obviamente el pasado sin entrar a asesorar a la empresa vinculada a la droga, sin entrar en eso, porque eso es otra cosa. Pero si yo estoy hablando de que él podría colaborar con el fiscal y eso le tendría una ventaja, tengo que asesorarlo en ese sentido. Yo creo que hay una distinción que es entre informar la existencia del instituto y lo que es aconsejar, acogerse no a la posibilidad No, eso no. de que da el instituto. Es No, no. decir, en el buen sentido de la palabra. Pensá en No, no, España, pensá yo en no sé. España. No O me sea, por la parte sexual bueno, porque es más jodido. que el imputado utilice
Ahora sí. ¿O no? Que es una ventaja del instituto. Acá el gran problema, cuando Corbalán era más joven, siempre hinchaba, vos te acordás, con lo que era el significado de las palabras. ¿Eh? Bueno, y acá el problema está que se usan mentirosamente las palabras. Acá no hay un arrepentido. El único arrepentido, mejor, primero, el antecedente que no dijiste es la Inquisición. La Inquisición usaba la delación justamente Sí, lo como dijimos. un mecanismo de investigación. Ahí empezó. Y el segundo antecedente es cuando los anglosajones, que no venían de ese carril, descubrieron de que era necesario para investigar el crimen organizado. Después se expande a todos los delitos. Y eso lo descubrieron en la década del 60 recién, por dos casualidades. Por un lado, a Palatine, donde encontraron a todos los jefes mafiosos juntos, y un comisario de pueblo vio tantos autos de lujo que pidió información. Y se dio cuenta de que eran todos los jefes mafiosos de todos Estados Unidos, todos juntos. Hicieron una redada monstruosa, salieron todos corriendo, los detuvieron a todos y los tuvieron que largar. Pero ahí descubrieron que estaban organizados. Al poco tiempo, un soldado, un sicario, se llamaba Balachi o algo por el estilo, lo llaman y le dicen, vos que sos, yo soy un asesino. Lo tenían probado. Dice, pero ¿quién te ordenaba matar? Y bueno, si vos nos decís quién te ordenaba matar y cómo estaba la jerarquía organizada, entonces te vamos a dar un trato privilegiado. Y bueno, ahí empezaron a romper la estructura, porque eso tenía todo su origen en la vieja Sicilia, Italia, con la denominada omertá. Es decir, la ley del silencio, nadie ve nada, nadie dice nada, y cuando vos tenés una estructura más o menos organizada y nadie te abre una puerta, el investigador choca. La Inquisición, cuando chocaba, ¿qué hacía? Torturaba. Y si no, buscaba arrepentido, usaban el mismo término, arrepiéntase para que Dios lo perdone, Pero ese y delate, era distinto, claro. y delate. No, no, porque usaban la delación también. Sí, La pero exigencia de delación, señáleme a otros. seguro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace este tipo? Primero, si es el imputado arrepentido, quiere decir que él está en una situación muy comprometida, porque es imputado. A diferencia del que quiera colaborar sin ser imputado, bueno, está bien, pero acá está en principio direccionado al que ya está imputado. Primer pregunta, parecería que no tiene que aportar información del delito que está imputado, porque no hay una restricción clara entre eso. Entonces puede decir, mira, yo sé cosas más graves de otro tipo de delito y te cambio la figurita. Es una negociación. Viene de los anglosajones, ellos comercian todo. Es una negociación. ¿Qué te puedo dar? Lo que hizo en el caso. Dijo, sé más, pero si no me firman no lo doy. Están vendiendo una casa, lo mismo. Sí, han mezclado, estoy de acuerdo con vos que el origen anglosajón está presente. Lo que pasa es que han mezclado lo peor del sistema anglosajón y lo peor de la Inquisición. Porque en realidad, si acá querés aplicar el sistema anglosajón como corresponde, el principio de oportunidad es tan amplio que tiene que ver con que el fiscal lleva a juicio a quien él considera que tiene que llevar y negocia con los otros lo que quiera negociar. Entonces a vos no te acuso porque te necesito como testigo. La calidad de imputado o de testigo la da el fiscal con total libertad y responsabilidad. En cambio, acá no, a los fiscales, como no le tenemos confianza, porque ahí viene el tema de la Inquisición, la desconfianza de la ley hacia el hombre, hacia la persona, entonces la ley viene a abarcar todas las posibilidades. Y esto no. Che, no hay ningún fiscal acá, ¿no? ¿No viene ningún fiscal acá? No, pero te das cuenta, es terrible, porque yo me pongo en el lugar de los pobres fiscales, están trabajando mal, están sin elementos, y encima le tiramos toda esta cosa, ¿no? Todos estos artículos. No, yo tengo una consulta más que me generó la duda. En función de todo lo que estuvieron conversando, lo que decía Bruno recién y lo que traía un poco Raúl, la figura del imputado para ser arrepentido. ¿Es necesario estar formalmente imputado? O sea, nos vamos a un criterio estricto de imputado cuando ya tiene una atribución formal, o nos vamos a un criterio amplio y cuando yo tengo la sospecha ya de que me están investigando, puedo sumarme a la figura.
Digo esto porque ya se está produciendo acá en la justicia federal, cuando tenemos investigaciones que ya se están tomando medidas por parte de la Fiscalía que son puestas en conocimiento de la defensa, pero que no tenemos una plataforma fáctica ni una calificación jurídica de la cual defendernos. Sumado a eso, tenemos reserva de la investigación fiscal y tenemos personas que se acogieron como arrepentidos, de las cuales se tiene acceso a la defensa de manera posterior, obviamente a la declaración, sin tener copia de esa declaración ni entera de esa declaración, pero que sí salió en los medios de comunicación como detalle después de color. Entonces, ¿es válido eso que después ingrese a un posible proceso o que sea fundamento de evidencia e imputación para otras personas? Cuando la persona que está declarando posiblemente no tenga conocimiento, porque todavía no se le formalizó la investigación en términos del nuevo Código Procesal Penal Federal, mucho menos a las demás personas que están involucradas. No, a mí me parece que tanto en el Código Federal como en el de Santa Fe, la condición para el acuerdo es ser imputado. Una cosa es el acuerdo y otra cosa es los dichos del colaborador. Usted puede colaborar inclusive mandando por escrito cuestiones que favorezcan su situación o favorezcan la investigación, pero no firma ningún acuerdo. El acuerdo, que después tiene que homologar tanto el juez federal como el juez provincial, es lo que vale a los fines que después obtenga el beneficio de la rebaja de la pena. O sea que necesito tener un imputado para firmar el acuerdo. ¿Antes del acuerdo puede haber colaboración? Sí, claro. Claro que puede haberla. Pasaba por aquí, vi luz y subí, qué sé yo. Vengo a hacerle saber tal cosa. Ahora, no pretenda que desde ahí ejercer un derecho a que después te vengan el beneficio posterior. Claro. Dentro de la escala penal del código. Bueno, está bien, pero cuando vos estás hablando de una pena de prisión perpetua, eso no funciona. Es decir, hay muchas cosas para analizar y interesante. Interesante. Es una cuestión que yo me tocó intervenir con con un arrepentido, ¿no? No, sí, con un arrepentido. Y lo que yo solicitaba después es para ver qué había pasado con esa investigación. Si yo tenía acceso y no me la daban, pero yo tengo un derecho legítimo y es si esta información que dio causó una consecuencia. Porque soy un sujeto interesado en hacer valer ese acuerdo, o incluso ese acuerdo puede ser un delito en contra del imputado. Y bueno, y eso fue totalmente denegado y yo me quedé firmando un acuerdo. Aparte, cuando uno se arrepiente un día, es como un estado. Entonces, mi asistido fue citado, no a Rosario, un organismo especializado de investigación de Cava, y después fue citado nuevamente, después fue citado nuevamente, se hacían múltiples charlas, múltiples acuerdos, porque ellos van corroborando la información. Entonces, es muy difícil firmar un acuerdo sin tecnología, porque iba dando domicilio, bueno, hablemos de Google, vemos bien esto, vemos este número, vemos a quién es, cómo corroboramos este teléfono, de quién es. Entonces, ese estado de arrepentimiento continuo, digamos, es totalmente muy difícil de ir viendo sobre la marcha, pero lo que así a mí se me hizo muy difícil. Dependía de la buena fe y la transparencia del fiscal, que tampoco era el fiscal de la causa, porque eso pasó a otro fiscal con otra jurisdicción y yo no sé qué pasó en definitiva, pero bueno, y aparte en delitos transnacionales que tenían que contactarse con gente de Bolivia, o sea que era realmente muy complicado todo, pero le dieron una pena bajita, como el extranjero se fue rápido a su país, pero este caso fue efectivo. Pero bueno, el tema es si puede acceder o no, eh, abrevió inmediatamente, obviamente, y bueno, el tema es si podía ser un sujeto legítimo a acceder, qué estaba pasando con esa información que nunca me la dieron, les digo la verdad. Bueno, tengo una consulta para los dos para ver qué piensan, que refiere a la valoración probatoria que va a tener esta declaración del arrepentido con estos supuestos
casos, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Lo que yo me pregunto es, tenemos esta situación, por ejemplo, que comentaba la doctora de Marchi, con una declaración de un arrepentido a la que no tuvo acceso, con legajo fiscal reservado, una persona que aporta información que entendemos sería relevante. Yo lo que no entiendo es el tema de la valoración probatoria en un eventual juicio oral y público con todos estos sucesos que algunas partes van a entender que pueden ser susceptibles de invalidación, o sea, ese acto por lo menos. Entonces, mi pregunta va más direccionada en ese sentido. A mí es lo que más me preocupa. ¿Está hablando de Santa Fe o de la Nación? A nivel federal. A nivel federal. Porque a nivel federal, como no hay la necesidad de hacer el anticipo jurisdiccional de prueba, es más sencilla la cosa. Nosotros tenemos la complicación esa. Yo no entiendo en Santa Fe cómo van a hacer un anticipo jurisdiccional de prueba sin control de todas las demás partes. Un anticipo jurisdiccional de prueba implica que lo notifica todo. Entonces van a venir los otros muchachos a escuchar lo que le dice en contra, ¿no? Es una cosa de loco. Pero bueno, tanto en el ámbito federal como en el provincial, a mí me parece que este artículo 41 ter, por su ubicación, por su ideología, por sus antecedentes, está dirigido a los jueces, no a los fiscales. O sea que el que va a decidir si le rebaja la pena o no le rebaja la pena, por más esfuerzo que hagan los fiscales, va a ser el juez. El problema que se va a plantear, tarifeño mediante, acusatorio mediante, va a ser cuando el juez quiera ponerle unos añitos más que los que el fiscal le pidió al final del plenario. Pero ese es otro tema. Es otro tema. En principio, si es verosímil o no es verosímil, la validez, la calidad, va a ser una cuestión de los jueces. Porque a los jueces, el Código Penal, acá arranca algo que no es acusatorio. Es que las pautas de la individualización de la pena estén dirigidas a los jueces. Cuando es una pauta que se la tiene que dirigir a los fiscales y nada más que los fiscales. Los jueces no tienen nada que individualizar. Los jueces dicen, si usted cuánto le pidió 5 años, bueno, le doy 5 años. O pueden decir, no, le doy menos porque la verdad que con esa cara, qué sé yo. Algo pueden decir para menos. Pero en realidad el que individualiza la pena es el fiscal en el modelo acusatorio. Casualmente, no hay condena sin acusación, y la acusación es la que tiene que... O sea que es un artículo que está dirigido al código de 1880, ¿me explico? Un código inquisitivo. Como todas las normas que se metieron, ¿por qué tiene que la nación legislar en el Código Penal cuestiones que tienen que ver con la acción? Si es un tema nuestro. Si acá esas son cosas importantes que tendrían que hacer las provincias, pero acá no lo hacen. Acá la provincia tiene que plantearse y decir, no, vamos a hacer un código procesal en donde la prescripción de la acción, todo eso esté nuestro. No tiene por qué manejarlo la nación. Yo, Vicky, creo que, y ahí vuelvo un poco a lo que decía antes, que hay que separar la consecuencia de la valoración de esto, si está durante la investigación y para qué la va a usar el fiscal. Y ahí no sé si no está bien de no tener tanto acceso o tener el acceso hasta que se formalice, porque básicamente es si el fiscal considera que llega a un grado de convencimiento, en este caso sería su probabilidad, como para poder venir e imputar, digamos, el hecho. ¿Está? Después, segunda cuestión, eso si lo lleva a una audiencia, formaliza, o sea, hace la audiencia de vinculación al proceso y además pide una medida cautelar, ahí sería segundo nivel de valoración, que es el del juez sobre este elemento de evidencia todavía que trae el fiscal a ese momento y a esa audiencia. Y ahí será una cuestión de defensa, decir, che, necesito tiempo para cuestionarlo, porque a lo mejor vos te estás enterando en ese momento. Bueno, pero es que el código lo permite. Entonces ahí el problema fue cómo valoró el fiscal, ya no el elemento de prueba, porque no se llegó a producir ni el anticipo jurisdiccional de prueba o a producirlo en juicio, o la testimonial, o lo que sea, o llevarlo a juicio, sino que se valoró dentro de la investigación, y para eso se fueron Ahora, tomando decisiones. hay conceptos básicos que enseñábamos otrora en procesal penal y en procesal civil que parece que se olvidan. Una cosa es elemento de prueba y otra cosa es fuente de prueba. Como está instrumentada la ley,
funciona como fuente de prueba, es decir, fuente de evidencia, para hablar técnicamente correcto. Aporta datos que permiten realizar medidas de investigación, que son las que eventualmente pueden conseguir los elementos de prueba. Ahora, después, ese aporte de datos, para que sea considerado en sí mismo un elemento de prueba, yo creo que tiene que haber algún mecanismo que lo exponga al control de parte. Porque si no, como elemento de prueba, está ingresando sin control. O sea, como fuente de prueba, está bien. Por eso en el juicio, Esto, decís vos. ¿cómo es? Los buzones anónimos donde tiran papelitos y dan datos, y bueno, son fuente para buscar evidencia que después algún día se incorporará o no como prueba. Ahora, la declaración en sí, lo que él dijo, si se quiere llevar al juicio, tiene que ser propuesto para el control de todas las partes. Me parece, pero bueno. No, coincido. Digamos, nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe supuestamente resuelven esta situación porque te lo hacen llamar como testigo. No sé qué hacen con el anticipo judicial de prueba, calculo que lo borrarán porque ya tenés al testigo en la audiencia de juicio con el control de parte. ¿Para qué sea? Creo que se debe formalizar, ¿no? Con las formalidades, dice la declaración. No, según lo dispuesto, anticipo judicial, según lo dispuesto por el 298, no dice con la... Será formalizada. Sí, porque si no, no tiene sentido que después te obligue a llevarlo como testigo. No, pero la formalidad de anticipo jurisdiccional de prueba, yo coincido con Víctor. A mí, si no me citaron, claro, si no me notificaron, es parte de la formalidad del anticipo jurisdiccional de prueba. Exactamente. Recordemos que el aseguramiento, el anticipo jurisdiccional parte de un presupuesto que acá no está, que es que no se va a poder realizar la prueba en el plenario. El testigo se está por morir, pero acá no da nada de eso ocurre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este anticipo jurisdiccional? Pero que es una cosa que, bueno, es una de las tantas cosas que yo no entiendo cuando yo leí todo este artículo, toda esta ley 14258, el año pasado, en 2024, yo me quería morir porque no la entendí. Después me olvidé, menos mal, y ahora la vuelvo a leer de nuevo y menos la entiendo. Hay un tema con el anticipo jurisdiccional de prueba, yo lo dije públicamente, por supuesto, me pegaron de todos lados, pero es curioso porque hacen el anticipo y una vez que está hecho el anticipo, al testigo, al delator, a quien carajo sea, lo dejan de proteger automáticamente. Porque vos te imaginás que alguien que va y tiene información sensible necesita protección. Lo dejan de proteger porque ya tienen lo que quieren. Entonces esa es otra que yo en su momento dije. Yo si tengo que delatar a alguien o ser testigo protegido de alguien, digo, yo no hablo hasta que no me llevan a juicio. ¿Qué aseguramiento ni qué aseguramiento? Eso tiene que ver con una visión civil de esto. En materia civil se llama aseguramiento de prueba, pero se usa en una constatación. Es la forma que yo tengo de consolidar un elemento de prueba antes de iniciar el juicio, en los momentos iniciales del juicio, para después poder utilizarlo. Pero cuando se trata de declaraciones, tiene que ser muy restrictivo la aplicación, porque lo importante es que la persona se presente en el juicio y sea expuesta al control de todas las partes. Sí. Está buenísimo. Cerralo. Bueno, si nadie más quiere aportar nada, vamos a dar por finalizado. ¿Vos? Bueno, dale, Jorge, cerralo. A los que no consideren que los del directorio somos todos delincuentes que aceptamos que el presidente haga cosas incorrectas, les adelanto, pero vos tapate los oídos, que está a disposición la revista del Colegio de Abogados que insta a que ustedes, si quieren, puedan presentar y terminan con los artículos publicados por si alguno considera que después les puede llegar a servir como antecedente para algún concurso o algo y se canaliza a través de los institutos. Yo tendría que haber hablado esto antes con Raúl, antes de comunicárselo a todos, pero la verdad que me olvidé, así que háblenlo ustedes directamente con Raúl y canalizarlo a través de los institutos, porque cada instituto tiene su espacio. Bueno, gracias a todos por venir, por participar. Gracias a todos.